Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Miriam Janet León, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil, Universidad UNAD abierta y a distancia. La historia que voy a relatar es sobre uno de los cuentos de un gran escritor estadounidense, Edgar Allan Poe, cuento titulado El gato negro. Edgar Allan Poe fue un escritor estadounidense. Nació en 1809 en Boston, Estados Unidos, y falleció el 7 de octubre de 1849 en Baltimore, Estados Unidos. Considerado el maestro del cuento de terror y misterio, su vida estuvo llena de tragedia. Perdió a sus padres cuando tan solo era un niño. Fue adoptado por la familia Allan, quienes lo criaron y por ende adoptaron el apellido. Sin embargo, la relación con su padre adoptivo fue tensa y eventualmente fue abandonado. Edgar Allan Poe tuvo problemas económicos y sufrió grandes pérdidas personales. Su estilo literario fue oscuro y psicológico, explorando el miedo, la locura y la muerte. Allan Poe se convirtió en un escritor prolífico, publicando en numerosos relatos, poemas y críticas literarias. Sus obras se caracterizaban por la oscuridad de la complejidad psicológica y su exploración de temas como la muerte, la locura y la decadencia. Obras como El Cuervo, El corazón delator, Los crímenes de la calle Morgue o La caída de la casa Usher lo convirtieron en un referente del género gótico. Pero lo más interesante de Allan Poe fue la capacidad para jugar con la mente del lector. El gato negro. El relato de esta historia sintetiza al entrar en la mente de un hombre atormentado que a través de sus narraciones transmite cómo el miedo y la culpa pueden llevar a alguien a la locura, jugando con la mente y colocando en riesgo su vida, provocando hechos inconscientes y generando culpa y dolor. Un hombre que desde niño sentía amor puro por los animales, el cual se identificaba por ser una persona noble, y aunque no era muy sociable, era carismático. Para suerte de él, se casó con una bella mujer, la cual se identificaba con las características adecuadas para él. Compartían el mismo amor por los animales. Tenían un perro, un loro, peces dorados y un gato negro llamado Plutón, quien era fiel a su amo y se sentían con amor mutuo. Al pasar el tiempo, los comportamientos del narrador cambiaron, pero no para bien, sino para mal. Sentía que su vida era un caos. No se hallaba feliz, sentía que su vida era una desdicha y comenzó a refugiarse en el alcohol. Los afectados de este comportamiento eran su esposa y sus animales. Un día, cuando llegó a casa, en medio de su enfermedad alcohólica, como solía llamarla, se acercó al gato, imaginándose que lo estaba evadiendo, e inmediatamente el gato se quería alejar. Al provocar rabia en el animal, sujetándolo con odio, no soportó y terminó mordiéndolo la mano de su amo. El narrador no hace más que actuar sin sentimientos, provocando cegar uno de los ojos del gato, quien terminó alejándose y no quería que hubiese más contacto de cariño y apego. El narrador se lamentaba por lo sucedido, desconociéndose a sí mismo. Cargando la culpa de lo sucedido, no podía soportar ver el gato ronroneando por la casa, y tanto así que terminó ahorcándolo. Ahorcó al gato sobre una rama de un árbol, actos que lo llevaron a proceder así solo por el hecho de pensar que su gato lo amaba y que sentía cariño por él, y no tenía motivo alguno para hacer lo que hizo, pues así buscaba el pecado mortal. Esto lo llevó a la ruina. Su casa se quemó en llamas. Junto con su esposa buscaron refugio en una casa vecina, donde al pasar los días la culpa lo atormentaba, llevándolo a refugiarse en el alcohol. Un día, ahogando sus penas en una taberna,
vio un gato negro, con las características que había quedado su gato Plutón, sin un ojo, con una diferencia de una mancha blanca sobre su pecho. El narrador fue simpático con el gato y decidió llevarlo a casa. Su esposa le agradó que un gato hiciera parte nuevamente de la familia y cuidó de él, tanto así que llevó a que el narrador lo aborreciera y no podía contener la idea de que el gato estuviera allí. El narrador notó que en su pecho la mancha blanca era en forma de una horca, lo cual lo llevaba a tener pensamientos oscuros y crueles. Su esposa defendía las agresiones textuales que hacía su esposo hacia el animal. Lo más cruel estaba por suceder. Un día, cuando fueron a inspeccionar el sótano de la casa, bajando por las escaleras, el gato se cruza por los pies del narrador, haciendo que éste entre en ira y agresivamente saca un hacha queriendo atacar al animal. No siendo más, su esposa interviene para evitar el daño y las agresiones sobre el gato. Y la víctima de la escena terminó siendo ella, pues el narrador había matado a su esposa, lo cual llevó a seguir lamentándose por el hecho tan cruel que terminó así. No dudó en esconder su crimen, emparedando el cuerpo de la víctima sobre una de las paredes del sótano. Esto lo llevó a la locura, y a pesar de no tener descanso en su conciencia, parecía tener una vida normal. Tanto así que narraba que ya no lo soñaba el animal y que sus días negros habían desaparecido desde aquel día que el gato abandonó su hogar. Un grupo de policías entró en la investigación de la desaparición de la esposa. El narrador no se negaba en dejar inspeccionar su casa, aparentando que nada pasaba. Fue entonces cuando el último día de la inspección, el narrador, muy convencido y con mucha gallardía, golpeó con un bastón la pared emparedada donde estaba el cadáver, y fue entonces donde escuchó un grito desagradable, lleno de miedo y de venganza, y ronroneando como un niño. En un instante los policías entraron en pánico y sorprendidos comenzaron a excavar. Fue donde encontraron el cadáver de la esposa y encima de ella el gato negro, saliéndole fuego del ojo que aún le quedaba. Pues bien, después de tan trágico horror cometido y antes de ser sometido a la horca, solo quería ser escuchado por última vez de la triste crueldad que se desató en su vida. Tal vez, quizá, quería que su vida diera otro rumbo de vida, que le diera otras oportunidades de vivir, ser un ser libre de pensamientos blancos, que lo llevara a idealizar sueños. Para nadie es un secreto que nuestro autor, Allan Poe, tuvo una vida oscura, que de alguna manera se relaciona con aquel protagonista, donde uno de los refugios fue el alcoholismo, que a pesar de ser unos seres pensantes, fueron débiles al tomar decisiones que los llevaron a terminar frustrados. Una de las causas que resaltaría entre los dos, tanto en el personaje como en el autor, fue la falta de afecto y de amor propio. Para terminar, quiero resaltar que la lectura crítica es muy importante porque nos permite desarrollar las habilidades de análisis, evaluación y narración sobre los textos narrativos y materiales de lectura. Muchas gracias por la atención.